El rebelde es quien de forma reiterada ejerce la guerra contra la autoridad. Rebelarse significa resistirse, desobedecer a la autoridad. Una rebelión consiste en la acción de querer derribar el poder establecido. La rebeldía, como se trataría en el cine en la película Rebelde sin causa, es una rebeldía por reacción. La rebeldía es natural en la juventud, en esa etapa intermedia entre la niñez y la adultez, donde el adolescente tiende a ejercerla en mayor o menor medida contra sus mayores. Es una rebeldía que cumple la función vital de desapegarse de sus padres en busca de una identidad propia para la vida que tiene por delante. Esta rebeldía juvenil se manifiesta con mayor o menor medida en función de las frustraciones familiares que el joven arrastra. En realidad tiene unas causas pero inconscientes, instintivas, y se suele manifestar de manera congruente a esta naturaleza de forma irreflexiva e incluso violenta. Esta rebeldía adolescente por reacción no atiende a ideales, sino a una necesidad vital. Y se puede hacer una analogía con ciertos comportamientos de rebeldía de índole político, donde los ciudadanos que la expresan lo hacen por reacción a una frustración con la autoridad que los gobierna. Aquí, el rebelde es un indignado, un activista que no tiene más causa que la frustración que le produce que las autoridades incumplan las expectativas que tenía de ellas, o un prejuicio infundado hacia una autoridad a la que identifican como su contrario. El falso binomio izquierda y derecha cumple perfectamente esta función. El indignado no conoce las causas que producen los efectos políticos que le indignan. Es como un niño o un adolescente que se revuelve contra su padre. Schumpeter se refería al comportamiento en política del ciudadano normal como infantil y primitivo. El rebelde sin causa debe intentar transformar su rebeldía para no ser un eterno adolescente que dice querer ser libre, pero que en realidad no busca cómo conseguirla más allá de matar al padre. Y únicamente se dedica al activismo político que por ignorancia de las causas de su indignación produce efectos reaccionarios. Como contraposición a esta locución cinematográfica, me presento como un rebelde con causa, con rebeldía proactiva en vez de la rebeldía reactiva del activismo, con unos ideales que tienen el objetivo de cambiar sustancialmente el régimen de poder. El rebelde con causa convierte en fin su causa y somete la rebeldía a esta. La rebeldía aquí ya tiene una finalidad. Hay dos fases revolucionarias perfectamente definidas en el tiempo. La fase de tipo destructivo rebelde, Que va desde la difusión en la sociedad de la realidad política hasta el derrocamiento del muro que representa el poder establecido, y la fase de tipo constructivo de la causa, que va desde la apertura de un periodo de libertad constituyente, hasta la consecución de la constitución resultante. pero el muro de lo establecido también representa los mitos que el poder establecido ha infundado en la conciencia de los gobernados. Análogamente, el individuo que recibe la información de cómo opera realmente el poder establecido, en un primer momento pasa por una fase destructiva al confrontar el conocimiento de la realidad política Con las viejas creencias en las ficciones que el poder establecido ha infundado en los gobernados a lo largo del tiempo. pero no siempre el individuo cede ante la realidad política que se le presenta. Porque en los primeros momentos en que éste siente la tensión psicológica a causa de la disonancia cognitiva que el conflicto entre dos ideas contrapuestas provoca, cierra su pensamiento rechazando la nueva información, aferrándose a lo viejo y manteniendo en pie el muro que lo subyuga. El muro a derribar está en primer lugar en el intelecto. La diferencia que hay entre una rebelión y una revolución es que esta, a diferencia de aquella, no consiste únicamente en derribar el poder establecido, sino que tiene la finalidad de cambiarlo radicalmente. El rebelde con causa es, por definición, un revolucionario. La palabra revolución etimológicamente está relacionada con el giro o vuelta que un objeto da sobre otro. En astronomía son muy conocidas las revoluciones de las esferas celestes, como en el libro de Copérnico De Revolutionibus Orbium Coelestium de 1543, en el que se expone su célebre teoría heliocéntrica.
Pero el término revolución adquirió un nuevo concepto con la entrada de la época contemporánea para dar significado a la profundización de las revueltas que estaban teniendo lugar. De esta manera, la noche que prosiguió a la toma de la Bastilla, el duque de la Rochefoucauld despertó en Versalles a Luis XVI. ¿Es una revuelta? No, sire, es una revolución. Si una revuelta significa una protesta espontánea y efímera contra una autoridad en respuesta a una decisión o a una serie de decisiones, ¿Qué es lo que en realidad fue la toma de la Bastilla? El horror que sintió parte de la sociedad parisina y principalmente el rey y los políticos de la Asamblea ante la escena tumultuaria, sangrienta, inhumana y despiadada que tuvo lugar con la toma de la Bastilla, cuando los asaltantes clavaron en picas las cabezas de sus víctimas y las pasearon por la ciudad, hizo que lo vieran como algo más. El joven Saint-Just describió horrorizado la escena que había presenciado. No sé que se haya visto jamás, salvo en los esclavos, llevar el pueblo la cabeza de los más odiosos personajes en la punta de lanzas, beber su sangre, arrancarle el corazón y comerlo. Yo lo he visto en París. la Revolución Francesa fue el producto de una concatenación de reacciones, sin una causa clara. Una de esas reacciones fue la de mitificar, producto del miedo de los mitificadores, una simple revuelta difundiendo la falsedad de que fue una revolución. El rey, dominado por el pánico y habituado al disimulo, se presentó ese día de improviso en la residencia particular de los primeros líderes de los comunes, que ya se disponían a huir al extranjero o a esconderse en provincias, en busca de seguridad personal. Los dos miedos antagónicos se fundieron en el acuerdo instantáneo de retirar las tropas de París, presentarse el rey en la comuna y celebrar un Te Deum en Notre Dame en acción de gracias. Tan pronto como Luis XVI les dijo: «Soy yo quien me confía a vosotros», el entusiasmo y el consenso de los héroes de la Asamblea fueron instantáneos. La revolución consumada, el rey, su jefe, el mito de la Bastilla, nacido. Esta mal llamada revolución política tuvo el problema de no tener una causa bien definida. Tuvo un objetivo poco claro. El único proceso de verdadera revolución política tuvo lugar a partir del 17 de junio de 1989, cuando el Tercer Estado, solo como acto revolucionario, se declaró a sí mismo Asamblea Nacional. El 27 de junio hubo cierta cesión de los comunes al admitirse que se votara por cabezas en lugar de por estamentos, lo que hizo que los miembros del clero y la nobleza también pasasen a formar parte de la Asamblea Nacional. Este acto político ha de reconocerse como un acto revolucionario porque en sí constituyó un cambio sustancial en la política de aquella Francia del siglo XVIII. El siguiente acto revolucionario tuvo lugar el 9 de julio de 1989, cuando se declaró en Asamblea Constituyente. Pero este proceso revolucionario, que ya venía viciado por una asamblea sin renovar su mandato para un proceso constituyente y contaminada por los intereses de las personas de los otros dos estamentos que se integraron en ella, duró apenas un mes, ya que aquel día de la Bastilla se extinguió con el consenso entre el rey y los comunes. La Declaración de Independencia Americana es una realidad histórica, ocurrida el 4 de julio de 1776, ennoblecida y embellecida por el recuerdo de un mítico consenso social de honestidad y valentía fundadoras de la nueva nación y del patriotismo. En cambio, la toma de la Bastilla es el ejemplo más notable del tipo bastardo de mito moderno. La diferencia sustancial entre la realidad del día 14 de julio de 1789 y el mito fabuloso creado en los 3 días siguientes hizo imposible el desarrollo pacífico de la revolución, causó su fracaso democrático y, en consecuencia, el de los estados que hoy se legitiman, como todos los de Europa continental, en el ya bicentenario mito bastardo. Como espero ampliar en un futuro aún sin definir,
este fracaso de revolución política hizo, como así consideró Lorenzo von Stein, que la Revolución Francesa supusiera la última de las revoluciones políticas y el comienzo de las revoluciones sociales. Esto hizo del Estado un ente revolucionario de la sociedad, en constante agresión hacia esta. La causa de la rebeldía tiene que diferenciar claramente a sus amigos y a sus enemigos, pero también ha de tener claras las ideas que han de conquistar la hegemonía en la sociedad civil. En la Revolución Francesa, al igual que en la americana, la separación de poderes tenía un lugar en la hegemonía cultural, como se demuestra en el preámbulo y el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano del 26 de agosto de 1789. Pero, sin embargo, era una idea más, diluida entre otras, sobre todo desplazada por el idealismo metafísico de los derechos del hombre y el ciudadano. Así lo explica Antonio García Trevijano. Para redactar este Catecismo de los Derechos del Hombre, así llamado por Barnave, los diputados se alejan del pueblo como Moisés y se retiran al reino de la metafísica para redactar la tabla de los derechos ciudadanos. Tan imbuidos estaban de su doctrina que empiezan a practicarla antes de que entrara en vigor. Una y otra vez rechazan las ansiosas peticiones del pueblo parisino para que lo dotasen de armas defensivas ante la marcha del ejército real sobre la capital. Su argumentación es impecable. El poder legislativo, que todavía no tienen, no debe interferirse en los asuntos del poder ejecutivo. Si París es ocupado por el ejército extranjero del rey, eso no es de la incumbencia de los legisladores universales de los derechos del hombre. Esta falta de sentido común acompañará siempre a los actores de los futuros acontecimientos. Solo descienden del Sinaí versallesco cuando el asustado soberano visita por sorpresa a los asustados líderes de los comunes, 15 de julio del 89, y les invita a legitimar y santificar conjuntamente con un Te Deum los horribles crímenes de la Bastilla, 14 de julio, cometidos por unos cuantos elementos marginados de la sociedad en las cunetas de la historia. Como rebelde con causa que soy, tengo una causa. Pero, ¿cuál es? Pues mi causa es la libertad política colectiva. Y mi maestro, el ya citado Antonio García Trevijano. Antes de la parte final, me siento obligado a decir que en este canal hablaré de Antonio García Trevijano, como de otros autores y pensadores, pero no para poner en su persona la responsabilidad de lo que yo digo. Todo lo que yo digo aquí es responsabilidad mía y depende de la interpretación que yo hago de los diferentes autores a los que me refiera. Incluso las citas que ponga serán citas que formarán parte de un contexto que yo he creado y que bajo mi punto de vista son pertinentes ponerlas. Y tampoco esperéis que haga de este canal un canal sobre obras de otros autores, porque tampoco ese es el objetivo. Como conclusión a este vídeo, me referiré a la voz propia para definir este tipo de revolucionario de la libertad política colectiva. Es un término que rescató el ya citado Antonio García Trevijano del olvido. Repúblico. Soy un repúblico. Ese es, con precisión, el tipo de rebelde con causa que soy. Mi canal pretende acompañar a otros que han tomado la iniciativa de difundir las ideas de la libertad política colectiva y analizar la política según esta doctrina. Principalmente a mis amigos de Debates Abiertos y a mi amigo Antonio Tudela, con los que también participo. Aunque sea más preciso repúblico, me gusta este nombre y la referencia cinematográfica que tiene. Me gusta el juego que da este nombre. También en estos tiempos convulsos me interesa el punto de partida para identificarme que tiene la locución rebelde con causa, que abarca a otras personas que tienen una causa más allá de ser unos indignados, líquidos, indefinidos, contraculturales y, en definitiva, carne de cañón para ser integrados en la militancia de una ideología difundida desde una facción del poder establecido. Y para ser partícipes de la sociedad de masas y de hinchada que produce comportamientos políticos como si de aficionados de fútbol se tratara. Pero no me olvido de que los rebeldes sin causa tienen el potencial de transformar su rebeldía y luchar por una causa,
porque sé que detrás de todos los actos rebeldes, sean del tipo que sean, está el amor, mejor o peor canalizado.